¿De qué sirve tener una vida cristiana llena de actividades si tu alma está vacía? ¿De qué sirve saberse los versículos, las doctrinas, los himnos? La unción del Espíritu está apagada, sin pasión, sin fuego, sin quebranto. Pero, ¿y si te dijera que puedes tener conocimiento bíblico, puedes tener una buena posición en la iglesia o hasta haber predicado a multitudes, y aún así vivir cada día vacío, frío y seco por dentro? Porque la unción del Espíritu no se mide por cuánto haces, sino por cuánto permites que Dios transforme dentro de ti. Hay quienes viven toda su vida cristiana sin saber lo que significa verdaderamente ser llenos, ser quebrantados, ser guiados y ungidos. Y eso es una tragedia que muchos se niegan a aceptar. Hoy vamos a hablar de la unción, pero no como un concepto, ni como una emoción pasajera, sino como una necesidad profunda, urgente, vital. Porque lo que necesitas no es hacer más, es rendirte más, no es hablar más, es llorar más ante la presencia. No es demostrar poder, es dejar que Dios quebrante tu orgullo y limpie lo que hay oculto por dentro. Hay un pasaje que desnuda esta realidad con una fuerza sobrenatural. Y no me ungiste la cabeza con aceite, mas ésta ha ungido mis pies con perfume. Lucas 7:46. Jesús hablaba de una mujer que no tenía títulos, ni púlpito, ni reconocimiento religioso. Pero lo tenía todo. Tenía hambre, tenía lágrimas, tenía un corazón roto y tenía discernimiento espiritual. Ella sabía lo que otros no veían. Sabía quién era Él. Y no se reservó nada. A veces pensamos que la unción es para los predicadores, para los líderes, para los que tienen ministerio. Pero la verdadera unción es para los quebrantados, para los que se arrastran en la madrugada clamando, para los que se humillan en su cuarto sin que nadie los vea. Para los que reconocen que sin el Espíritu no hay fuerza, no hay sentido, no hay victoria. Hoy vamos a derribar una mentira. La mentira de que puedes vivir una vida cristiana funcional sin la unción del Espíritu Santo. Hoy vamos a entrar en las heridas profundas, en los vacíos que ni la religión puede llenar, y en el secreto que transforma verdaderamente el alma, buscar al Espíritu hasta que Él nos marque. Y para eso, quiero que pienses por un momento en este hombre. Era un líder. Tenía el respaldo del pueblo, tenía fuerza, tenía estrategia, tenía visiones de conquista, pero también tenía orgullo, tenía desobediencia, tenía prisa por actuar sin esperar al Espíritu de Dios. Lo tenía todo, menos la unción. El aceite que una vez lo eligió ya no estaba sobre él, y en vez de quebrantarse, se aferró al trono, hasta que Dios lo desechó. Estoy hablando de Saúl, un hombre que comenzó ungido pero terminó vacío, porque dejó de buscar, porque se llenó de sí mismo, porque pensó que el título bastaba. Hermano amado, ¿te das cuenta? No basta con haber sido tocado una vez, no basta con haber llorado hace años en un retiro. La unción se renueva, se busca, se cuida, se necesita cada día. Por eso, este mensaje no es para que te emociones, es para que te decidas. Este mensaje no es para que sientas escalofríos, es para que entiendas que sin el Espíritu Santo, tú y yo no somos nada. Este mensaje es una advertencia, pero también una puerta abierta. Porque Dios todavía unge, todavía llena, todavía busca vasos vacíos que digan, aquí estoy. Antes de continuar, como ya es costumbre, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más mensajes como este y escribe en los comentarios esta frase: hoy decido buscar la unción por encima de cualquier título, puesto o apariencia. Esa frase no es un comentario cualquiera.
Es una declaración de guerra contra tu comodidad espiritual. Es una decisión que puede cambiar tu manera de orar, de pensar, de vivir. Y si conoces a alguien que está cansado de la rutina espiritual, que sirve pero se siente seco, que ora pero no siente dirección, que predica pero está al borde de rendirse, comparte este video con esa persona, con ese hermano que está a punto de soltar todo, porque este mensaje puede ser el respiro que su alma necesita. Te lo digo con el corazón en la mano. Ese simple acto de compartir puede levantar a alguien de su ruina interna. Te soy honesto, eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este que toca y restaura vidas. Así que quédate conmigo, porque a lo largo de este mensaje te voy a revelar verdades profundas que nunca habías escuchado y al final te compartiré la parte más importante de esta enseñanza. Cómo hacer de la unción del Espíritu Santo una búsqueda diaria, desesperada y transformadora. Vamos a comenzar. 1. El aceite que se pierde cuando dejas de buscar. La unción no se apaga de un día para otro, amado hermano. No es como una llama que se extingue por un solo soplido, sino como una brasa que se va quedando sin oxígeno lentamente hasta que el corazón ya no arde, hasta que el alma ya no tiembla, hasta que la voz de Dios se vuelve un eco lejano. Así fue como le ocurrió a Saúl. No perdió el aceite en una sola caída, lo perdió en una rutina de desobediencias. En una vida funcionalmente religiosa, pero espiritualmente vacía. Y lo más peligroso de todo fue que ni siquiera se dio cuenta cuando Dios se apartó de él. Esa es la tragedia que hoy nos puede alcanzar si dejamos de buscar al Espíritu como lo buscábamos al principio. Cuando leemos 1 Samuel 10, vemos que Saúl fue ungido con aceite por el profeta Samuel. Ese momento fue poderoso. El Espíritu de Dios vino sobre él, profetizó, fue transformado e incluso su corazón fue cambiado. ¿Te das cuenta de eso? Dios le dio una oportunidad real, le dio autoridad, respaldo y una nueva identidad. Pero la unción no era para que se sintiera especial, sino para que dependiera aún más de Dios. La unción no es una condecoración, es una responsabilidad, no es una medalla, es un recordatorio diario de que sin Dios no somos nada. Y aquí está el problema. Saúl no cultivó intimidad, cultivó imagen. No buscó la presencia, buscó aprobación. No esperó al Espíritu, se adelantó con ansiedad. Cuando el pueblo lo presionó, él sacrificó sin esperar al profeta. Y esa acción reveló algo más profundo. Ya no era Dios quien gobernaba sus decisiones, era el miedo, era la necesidad de controlar, era el orgullo. ¿No es eso lo que muchas veces pasa también en nosotros? Porque tú puedes tener un puesto en la iglesia, puedes estar sirviendo, grabando devocionales, ayudando en misiones, y sin embargo, estar desconectado internamente del Espíritu. Puedes estar haciendo cosas buenas y aún así perder el aceite. ¿Por qué? Porque dejaste de buscar, dejaste de llorar a solas, dejaste de esperar, dejaste de callar para escuchar. La actividad no reemplaza la comunión, y ese es el engaño más sutil del enemigo en esta generación. Saúl fue desechado no por no tener talentos, no por no tener fuerza, sino por no tener obediencia. ¿Te das cuenta, hermano? Fue la falta de sensibilidad espiritual lo que marcó su decadencia. Y lo más aterrador es que el trono lo mantuvo, el puesto lo conservó, pero la presencia ya no estaba con él. ¿Cuántas veces seguimos ocupando lugares, plataformas, cargos, pero por dentro ya no está el aceite? No lo decimos, no lo mostramos, pero lo sabemos. Lo sabemos cuando oramos y no fluye nada. Lo sabemos cuando predicamos y sentimos que nuestras palabras son huecas. Lo sabemos cuando nos levantamos en la mañana y ya no hay hambre por la palabra. Esa es la señal.
el aceite se está secando. ¿Y sabes qué es lo más triste de la historia de Saúl? Que nunca pidió perdón de corazón, nunca buscó restaurar su relación con Dios, solo le preocupaba quedar bien delante del pueblo. En 1 Samuel 15:30, después de ser reprendido por Samuel, Saúl no clama por misericordia, no se postra, no se quiebra, solo dice: «Honrame delante de los ancianos». ¡Qué tragedia! Un corazón que perdió el enfoque, que cambió la búsqueda por la apariencia. Hoy nosotros debemos decidir si vamos a seguir esa misma ruta, porque no importa cuántos años tengamos en el Evangelio, cuántos mensajes hayamos predicado o cuántas veces hayamos sido tocados en el altar, si no seguimos buscando, el aceite se pierde. Y cuando el aceite se pierde, también se pierde la dirección, se pierde la pasión, se pierde la santidad, se pierde la carga espiritual. Podemos seguir funcionando, pero ya no estamos fluyendo. Y esta verdad no es para condenarte, es para despertarte. Porque si tú sientes que hace tiempo no lloras en su presencia, que tu oración es fría, que el Espíritu no te está hablando como antes, no lo ignores. Esa sensación es un regalo. Es el Espíritu tocando tu alma para que reacciones, para que despiertes, para que corras de nuevo al lugar secreto y digas: «No quiero vivir un día más sin tu aceite». Saúl dejó de buscar, y ese fue el principio del fin. Tú, hermano amado, aún estás a tiempo. El aceite está disponible, pero tienes que humillarte, tienes que callar todo lo demás, tienes que dejar de correr tras metas que Dios no te pidió, tienes que volver a lo simple, su presencia, porque cuando un corazón se enfría, no se nota al principio con escándalos ni caídas, se nota en lo que ya no buscamos, en lo que dejamos de valorar, en el silencio que reemplazó la adoración. Y esa indiferencia espiritual, si no se confronta a tiempo, termina convirtiéndose en un estilo de vida correcto por fuera, pero muerto por dentro. Eso fue lo que Saúl encarnó. Y lo más alarmante, amado hermano, es que esa misma actitud puede camuflarse en nosotros sin que lo notemos. Cuando justificamos la sequedad diciendo que estamos en una etapa difícil, cuando excusamos nuestra falta de oración alegando demasiado trabajo, cuando usamos el cansancio emocional como razón para no buscar el rostro de Dios, estamos cayendo en la misma trampa, porque la unción no se renueva automáticamente, no es un sistema de goteo. Es una búsqueda diaria, es una rendición voluntaria, es un clamor interno que dice: «No quiero acostumbrarme a vivir sin sentirte, Señor». El Espíritu Santo no impone su llenura, Él responde a los que le buscan con hambre verdadera. Y si hay algo que el enemigo quiere robarnos, no es solo la santidad, es el deseo. Porque si apaga el deseo, puede dejarte intacto en tu rutina religiosa, sabiendo que ya no estás siendo peligroso en lo espiritual. Y ahí es donde muchos creyentes maduros caen sin darse cuenta, no en pecado escandaloso, sino en una desconexión progresiva de la fuente de poder. Recuerda esto, no hay peligro más sutil que seguir funcionando sin presencia. Es como el motor de un carro encendido sin aceite. Tarde o temprano, el desgaste interno lo destruirá. Puedes seguir enseñando, liderando, aconsejando, pero si el aceite no se renueva, lo que entregas dejará de tener impacto. Porque no es el conocimiento lo que transforma vidas, es la unción que respalda ese conocimiento. Por eso la Biblia no dice que el conocimiento quebranta, sino que el Espíritu convence. Es el Espíritu quien da vida, no tu experiencia. Y es aquí donde debemos mirar hacia adentro con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que te quebraste sin que nadie te viera? ¿Cuándo fue la última madrugada donde lo único que querías era sentir su abrazo? ¿Cuándo fue la última oración sin lista de peticiones, solo para decirle, te extraño? Si esas respuestas te cuestan, no es condenación,
es alarma espiritual. Y el Espíritu de Dios usa estas palabras para despertarte, para mostrarte que aún hay tiempo de volver, que Él aún unge, que aún llena, que aún restaura lo que el desgaste espiritual intentó apagar. No esperes a que tu alma esté en ruinas para buscar restauración. No esperes a caer para buscar llenura. No esperes a tocar fondo para volver a clamar. Porque si el aceite está bajando, si el fuego se está apagando, si la sensibilidad está desapareciendo, este es el momento, este es el llamado. Esta es la voz del Espíritu diciéndote, vuélvete a mí, porque yo soy quien te unge, quien te quebranta, quien te levanta. Saúl pudo haber regresado, pero no quiso. David también cayó, pero se quebró. Esa es la diferencia. Uno escondió su vacío detrás de su posición. El otro expuso su miseria con lágrimas y encontró restauración. ¿Y tú? ¿Qué camino tomarás? No ignores la voz que hoy te confronta. No sigas justificando tu frialdad. No digas, es una etapa más, cuando en realidad es el Espíritu mostrándote que necesitas volver a buscar. El aceite no se renueva solo. Se renueva cuando hay un corazón que clama, que llora, que se postra, que dice, no me importa el título, no me importa el puesto, no me importa si nadie me ve, yo solo quiero ser lleno otra vez. Ese clamor, amado hermano, es lo que activa el cielo. Esa rendición es la que atrae el aceite nuevo. Esa desesperación es la que te vuelve a alinear con el corazón del Padre. Y desde ese quebranto, desde esa conciencia de necesidad, es donde nace el verdadero clamor. Es ahí donde empieza la transformación. Porque el aceite que se pierde cuando dejas de buscar, solo se recupera cuando te humillas, cuando reconoces que sin Él no hay poder, no hay dirección, no hay fruto, no hay vida. 2. Cuando el aceite se convierte en rutina, el mayor enemigo de la unción no siempre es el pecado abierto, sino la rutina espiritual. Ese estado donde seguimos orando, leyendo, asistiendo, pero sin profundidad, sin expectativa, sin quebranto. Y es allí donde muchos creyentes maduros, incluso con años de trayectoria, caen sin darse cuenta. Porque la rutina no golpea fuerte, pero desgasta lento. No destruye en un día, pero apaga en silencio. Y así como una lámpara sigue dando luz, aunque la mecha esté casi consumida, también muchos siguen caminando sin notar que el aceite se está agotando. Cuando analizamos la historia de las 10 vírgenes en Mateo 25, nos damos cuenta de que todas tenían lámparas, todas se durmieron, todas se despertaron al oír el clamor, pero solo 5 tenían aceite suficiente. ¿Qué significa eso, hermano amado? Que no basta con estar en el lugar correcto, ni con tener la lámpara encendida una vez. La unción es algo que se cuida, se almacena, se cultiva. Las vírgenes insensatas eran parte del mismo grupo, conocían al esposo, lo estaban esperando, pero se confiaron. Pensaron que con lo que tenían en el pasado, alcanzarían para el futuro. Y se equivocaron. Eso mismo ocurre cuando dejamos que nuestra búsqueda del Espíritu se convierta en mecánica. Cuando oramos con frases repetidas. Cuando ya no esperamos que Él nos hable. Cuando usamos la Biblia solo para preparar una enseñanza y no para que nos quebrante, poco a poco el aceite deja de fluir. Y como aún hay algo de luz, como aún hay actividad, creemos que todo está bien. Pero llegará el momento donde el esposo vendrá, donde la presencia de Dios se manifieste. Y si no hay aceite fresco, no habrá fuego, no habrá claridad, no habrá respuesta. El Espíritu Santo no es una fórmula, no responde a rutinas vacías. Él es una persona y como tal espera ser buscado con intención, con humildad, con pasión,
Y si algo aprendemos de la advertencia de Jesús en esa parábola es esto: no puedes vivir de la unción pasada, no puedes depender del aceite de hace años. Necesitas llenura hoy, necesitas hambre hoy, necesitas sensibilidad hoy. Y aquí es donde muchos líderes, servidores, pastores incluso, caen en el engaño. Porque como aún predican, como aún los invitan, como aún sienten algo cuando oran por otros, creen que están llenos. Pero la unción no se mide por lo que haces en público, sino por lo que entregas en lo secreto. ¿Estás siendo quebrantado? ¿Estás siendo confrontado por el Espíritu? ¿Estás siendo transformado? Si no hay evidencia de cambio, de dirección, de corrección, probablemente ya no estás siendo guiado, solo estás repitiendo lo que sabes hacer. Dios nunca quiso que vivamos por inercia espiritual. Él nos llamó a vivir encendidos, vigilantes, llenos del Espíritu. Pero eso requiere disciplina interna. No hablo de legalismo, hablo de urgencia. Hablo de reconocer que si no buscamos al Espíritu Santo con desesperación, nos volveremos profesionales en lo externo, pero vacíos por dentro, como una rama cortada de la vid que aún tiene forma, pero ya no tiene vida. La rutina no te sacará del ministerio, pero te quitará la pasión. No te hará caer en escándalo, pero sí en sequía. No te sacará del templo, pero sí del fuego. Y lo más peligroso es que muchos se han acostumbrado a vivir así, sirviendo sin lágrimas, enseñando sin quebranto, ministrando sin dirección, porque hace tiempo dejaron de buscar, pero nunca dejaron de hacer. Y si esto te está confrontando, no es casualidad, es el Espíritu Santo tocando a la puerta de tu corazón, porque Él quiere llenarte de nuevo, Él quiere hablarte de nuevo. Él quiere hacer que tus oraciones sean profundas, que tu comunión sea real, que tu carga sea santa, pero no lo hará a la fuerza. Necesitas romper la rutina, necesitas salir de la agenda y entrar al altar. Necesitas volver a ese lugar donde llorabas solo por sentirlo, donde no importaba la hora, donde te arrodillabas sin importar si alguien te veía o no. El aceite se pierde cuando el espíritu se convierte en un concepto, pero se recupera cuando lo tratas como tu todo. Cuando dices, no quiero predicar sin ti, no quiero tomar decisiones sin ti, no quiero un día más si tú no estás conmigo. Ese clamor, esa desesperación, ese quebranto, es lo que rompe la rutina, es lo que atrae la llenura, es lo que transforma. Amado hermano, no sigas corriendo si el aceite está bajo. No sigas sirviendo con un corazón seco. No sigas acumulando cargos mientras el fuego se apaga. Hoy puedes volver. Hoy puedes clamar. Hoy puedes decir, Señor, no quiero funcionar sin tu espíritu. No quiero imitar la unción. Quiero recibirla. No quiero repetir palabras. Quiero que tú hables a través de mí. Porque cuando el aceite es fresco, la adoración es diferente, la palabra cobra vida, la oración se vuelve un deleite, el servicio ya no es una carga, es un privilegio, y eso solo lo da el Espíritu, solo Él. Y es que no hay mayor evidencia de que el aceite está fluyendo que cuando tu espíritu empieza a arder sin necesidad de escenarios ni aplausos. Cuando lloras mientras barres tu casa porque una canción de adoración encendió tu alma. Cuando en medio del tráfico el Espíritu te recuerda una palabra y te quebranta. Cuando despiertas en la madrugada sin saber por qué, pero sabes que es Dios llamándote a estar a solas con Él. Eso no lo produce la rutina, eso lo provoca el aceite fresco. Esa es la unción que transforma, que confronta, que sana, que quiebra. Esa es la unción que necesitamos desesperadamente. Porque la rutina puede llevarnos a una espiritualidad superficial. Podemos aprender a sonar espirituales sin ser espirituales. Podemos repetir frases ungidas sin estar llenos del Espíritu. Podemos actuar con humildad, mientras por dentro
Nos consume el orgullo de lo que hacemos para Dios, pero la unción no se fabrica. La unción se gime, se busca, se sangra en oración, se suda en el altar, se conquista con lágrimas, no con palabras. Las vírgenes prudentes no eran mejores moralmente que las insensatas. La diferencia estaba en la previsión espiritual. Ellas sabían que el esposo podía tardar, que el camino sería largo, que el sueño podía alcanzarlas. Y por eso llevaron aceite extra. Tú estás haciendo lo mismo. Estás cultivando intimidad más allá de tus compromisos. Estás guardando en tu corazón palabras que te sostengan cuando llegue la noche. ¿Tienes aceite para cuando la prueba oscurezca todo? ¿O estás confiando en la lámpara del ayer? Amado hermano, el aceite que no se cuida se evapora. La pasión que no se alimenta se enfría. El fuego que no se protege se apaga. Dios no nos llamó a ser lámparas decorativas, nos llamó a ser antorchas vivas. Pero eso requiere esfuerzo espiritual, eso requiere disciplina del alma, no emocionalismo, sino convicción, no solo lágrimas en el culto, sino carácter en la intimidad, no solo fervor en la adoración colectiva, sino fuego en el silencio personal. Y si sientes que no tienes fuerzas, si sientes que no sabes por dónde volver, si el enemigo te ha convencido de que tu sequía es irreversible, escucha esto: mientras haya aliento en ti, puedes clamar. Mientras haya vida en ti, puedes humillarte. Mientras el esposo no haya llegado, aún puedes correr al aceite, aún puedes quebrantarte, aún puedes llorar y decirle: hazlo otra vez, lléname otra vez, enciéndeme otra vez. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no ignora al que se arrastra clamando. Él no desprecia al que dice: ya no tengo palabras, pero sí tengo hambre. Esa es la llave que abre los cielos. Ese es el secreto de la unción. No es técnica, es rendición. No es liturgia, es entrega. No es posición, es dependencia. Y cuanto más dependas, más serás llenado. Cuanto más te vacíes, más te llenará. Recuerda, amado hermano, las lámparas no brillan por sí mismas, brillan por el aceite que contienen. Tú puedes seguir pareciendo brillante por fuera, pero si el aceite escasea, tarde o temprano se apagará. Por eso hoy es el día de hacer inventario. Hoy es el día de revisar el nivel de aceite. Hoy es el día de reconocer si has estado operando en automático, si has vivido en la rutina, si has hecho de la presencia de Dios una costumbre más y no una necesidad vital. Y si descubres que estás vacío, no huyas, no te escondas, no te justifiques. Solo haz lo que las vírgenes prudentes hicieron: llena tu vasija otra vez, corre al lugar secreto, silencia todo lo demás, apaga las voces de afuera y vuelve a escuchar al Espíritu, porque Él sigue hablando, Él sigue tocando, Él sigue ungido. Pero solo sobre aquellos que tienen hambre, hambre real, hambre que arde, hambre que clama, y tú puedes ser uno de ellos. Tú puedes encenderte otra vez, no por emoción, sino por decisión, no por fuerza, sino por rendición, porque mientras haya aceite, habrá fuego, y mientras haya fuego, habrá dirección, y mientras haya dirección, la rutina no tendrá poder sobre ti. 3. El precio de cargar aceite verdadero. La unción no se recibe por casualidad. No es un accidente espiritual ni un regalo sin costo. En toda la Biblia, cada vez que vemos a alguien ungido por Dios de forma profunda y duradera, encontramos un precio detrás. Lágrimas, soledad, procesos largos, quebrantos, renuncias, entrega radical, porque el aceite verdadero no viene en paquetes cómodos, viene envuelto en sacrificio. Y si tú deseas ser una persona verdaderamente ungida por el Espíritu Santo, debes estar dispuesto a pagar ese precio.
No de forma religiosa, no como quien compra un favor divino, sino como quien entiende que nada de valor eterno se recibe sin un nivel de rendición total. Pensemos en David, ese joven pastor de ovejas, ignorado por su propia familia, menospreciado por su padre, invisibilizado por sus hermanos. Pero Dios lo vio en el campo. Dios lo vio cuando nadie más lo miraba. Y cuando llegó el momento, el profeta Samuel lo ungió con aceite delante de todos. A partir de ahí, comenzó el proceso. Pero lo que pocos entienden es que entre esa unción y el trono que Dios le prometió, pasaron años de persecución, traición, exilio, noches en cuevas, lágrimas escondidas y pruebas que lo desgarraron. ¿Sabes por qué? Porque el aceite lo ungió para ser rey, pero el proceso lo formó para reinar. No basta con que Dios te unja, tú necesitas ser trabajado. Y eso duele, porque cuando Dios decide usarte, también decide vaciarte de lo que no sirve. Y eso implica noches donde nadie te entiende. Momentos donde sentirás que el cielo está en silencio. Situaciones donde parecerá que todo está al revés. Pero no es abandono, es formación. No es rechazo, es preparación. Porque Dios no deposita su aceite en vasos orgullosos, llenos de sí mismos. Él unge a los que están vacíos, rotos, necesitados. Él unge a los que claman en el anonimato, a los que no buscan exposición, sino comunión. David fue ungido 3 veces. Primero en medio de sus hermanos, luego por los hombres de Judá y finalmente por todo Israel. Y en cada etapa el precio aumentó. ¿Lo ves? La unción se renueva, se expande, se profundiza, pero a medida que el corazón se quiebra más, se entrega más, se vacía más. No hay crecimiento sin dolor, no hay fuego sin altar, no hay aceite sin prensa. El mismo olivo que produce aceite fue antes golpeado, triturado, molido. Así también pasa con nuestra alma. Para que el aceite fluya, muchas veces necesitamos ser quebrados. Y aquí es donde muchos desisten. Quieren la unción, pero no quieren la cueva. Quieren el poder, pero no quieren el desierto. Quieren el fuego, pero no quieren el sacrificio. Y así empiezan bien, emocionados, inspirados. Pero cuando llega la noche oscura del alma, cuando Dios permite que todo se sacuda, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, entonces abandonan, se conforman con la apariencia. Se adaptan a un cristianismo sin fuego, y lo más triste, creen que eso es suficiente. Amado hermano, si tú sientes que estás en esa cueva, si tú sientes que Dios te ha apartado, que todo está oscuro, que nadie entiende lo que estás atravesando, no huyas, no te amargues, no renuncies, porque tal vez ese es el lugar donde el aceite está siendo extraído. Tal vez ese es el horno donde tu carácter está siendo refinado. Tal vez ese es el valle donde Dios quiere enseñarte a depender solo de Él. El precio es alto, pero la recompensa es gloriosa, porque la unción no solo transforma a los demás a través de ti, también te transforma a ti por dentro. Y eso es lo que muchos no entienden. No se trata de sentir poder, se trata de tener el carácter para sostener lo que el poder activa. Por eso Dios tarda en responder a algunos clamores. No porque no escuche, sino porque está trabajando en el vaso, está quitando impurezas, está formando cimientos, está moldeando tu interior. Para que el día que el aceite fluya, no se derrame por grietas ocultas. Cuando entiendes esto, dejas de quejarte en el proceso. Comienzas a adorarlo en medio del quebranto. Comienzas a decir: no entiendo lo que haces, Señor, pero confío que estás formando en mí lo que necesitas. Y ese tipo de fe, ese tipo de rendición, ese tipo de adoración, abre el cielo. Porque Dios no resiste a un corazón que dice: aunque me duela, aquí estoy.
Aunque no vea salida, seguiré buscándote. Aunque todo se caiga, no dejaré de esperarte. Ese es el tipo de adorador que el Padre busca, no el que canta bonito, sino el que llora mientras canta, no el que ministra multitudes, sino el que ministra en la soledad de su cuarto, no el que tiene miles de seguidores, sino el que sigue al Espíritu, aunque lo lleve por caminos de quebranto. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a perder reconocimiento si eso significa ganar profundidad? ¿Estás dispuesto a ser olvidado por los hombres si eso significa ser recordado en el cielo? Porque esa es la medida de tu hambre. Esa es la evidencia de tu deseo, no cuánto oras en público, sino cuánto clamas cuando nadie te ve. Y si estás en ese punto, si ya no te llena lo superficial, si estás cansado de lo emocional, si anhelas algo real, algo eterno, algo que te marque, entonces prepárate, porque Dios unge a los que lo buscan con lágrimas, a los que no se conforman, a los que no hacen del Espíritu un concepto, sino una obsesión sagrada, a los que dicen: puedo perderlo todo, pero no quiero perder tu presencia. Porque cuando decides pagar el precio, algo se rompe en ti. Ya no buscas predicar bien, buscas llorar bien delante de Dios. Ya no quieres que te aplaudan, quieres que te limpien por dentro. Ya no deseas ser conocido por muchos, anhelas ser conocido por el Espíritu, y ese es el punto donde el cielo se abre. Ese es el momento donde la unción ya no es algo que visitas, sino algo que te habita, porque el Espíritu no unge por méritos, pero sí unge corazones dispuestos. No unge al que más sabe, sino al que más se rinde. Miremos el ejemplo de Elías y Eliseo. Elías era un profeta lleno de poder, señales, autoridad, pero su sucesor Eliseo no se conformó con admirarlo. Él pidió algo más profundo, una doble porción, pero esa petición no fue respondida de inmediato. Elías le dijo: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Según Reyes 2:10. En otras palabras, si aguantas hasta el final, si no te distraes, si no te detienes, si sigues caminando a mi lado hasta el último suspiro, ¿lo ves? Eliseo tenía que perseverar. Tenía que insistir, tenía que seguir a pesar del cansancio, del rechazo, de los profetas que lo querían desanimar. Esa escena es un espejo de nuestra vida espiritual, porque tú también has sido llamado a caminar con el Espíritu, a seguirlo, aunque no entiendas, a buscarlo aunque parezca que no responde, a insistir cuando todo en ti quiera parar. Y si permaneces, si te mantienes en esa búsqueda, entonces el manto caerá, entonces el aceite descenderá, entonces vendrá una doble porción. Pero solo para los que resisten la prueba, solo para los que no abandonan el clamor. Muchos quieren la unción de Eliseo, pero no quieren el camino que recorrió. Muchos quieren el aceite, pero no la perseverancia. Y así eligen atajos. Se conforman con imitar, se llenan de frases prestadas, de fuegos ajenos, de fórmulas vacías. Pero la unción verdadera no se copia, se conquista. Y eso toma tiempo, lágrimas, fidelidad en lo secreto. ¿Estás dispuesto a caminar ese camino? ¿Estás dispuesto a seguir buscando aunque todos se detengan? ¿Estás dispuesto a orar cuando nadie más cree? ¿A seguir sirviendo cuando no veas resultados? Porque ese es el precio del aceite. No es oro, es perseverancia. No es fama, es soledad. No es reconocimiento, es quebranto. Y si tú estás dispuesto, entonces prepárate, porque Dios aún unge, aún derrama, aún marca, pero solo sobre aquellos que no negocian su búsqueda. La unción cuesta. Y cuesta mucho más de lo que imaginamos. Cuesta morir a ti mismo. Cuesta que el Espíritu te muestre lo que aún no has rendido.
cuesta permitir que Él te confronte, cuesta renunciar a lo que te da placer, pero te aleja de su voz. Cuesta soltar relaciones, hábitos, pensamientos que contaminan el altar. Cuesta callar cuando quieres hablar, cuesta obedecer cuando no entiendes. Cuesta, sí, pero vale la pena, porque nada se compara con sentir al Espíritu fluir dentro de ti. Nada se compara con ver a Dios usarte, no porque seas perfecto, sino porque eres obediente, porque eres sensible, porque eres suyo. Y si en este momento tú sientes que has perdido ese fuego, que tu aceite está bajo, que tu búsqueda se volvió superficial, hoy es el día de volver, no para sentir emoción, sino para recibir convicción. No para repetir lo de siempre, sino para comenzar de nuevo, con hambre real, con rendición profunda, con un clamor que diga: aunque cueste, lo pagaré. Aunque duela, me rendiré. Aunque nadie me acompañe, yo buscaré tu unción hasta que mi vida sea marcada por completo. Porque el aceite de Dios no es para los fuertes, sino para los que se reconocen débiles. No es para los que lo merecen, sino para los que lo buscan con desesperación. No es para los perfectos, sino para los quebrados. Y tú puedes ser uno de ellos, si decides romper la comodidad, si decides apagar el ruido, si decides entrar al lugar secreto con un corazón abierto, dispuesto, rendido. Dios no ha dejado de ungir, solo está esperando corazones dispuestos a pagar el precio. ¿Estás listo para ser uno de ellos? Porque si hay algo que define a los que cargan aceite verdadero, no es el conocimiento, no es la elocuencia, no es la habilidad para emocionar, es la profundidad de su quebranto. Esa profundidad que no se aprende en conferencias ni se desarrolla en plataformas. Se gesta en los rincones donde nadie aplaude, en las madrugadas donde solo hay silencio y lágrimas, en los momentos donde lo único que sostiene tu fe es la promesa de que Dios no ha terminado contigo. Ahí, en ese lugar oculto, es donde el Espíritu Santo prueba el corazón. No busca perfección, busca entrega. No examina cuántas predicaciones tienes, sino cuánto has permitido que esas palabras te traspasen primero a ti. No le impresiona cuánto oras en público, sino cuánto te rompes cuando nadie más te escucha. Porque el aceite verdadero no fluye desde la plataforma, fluye desde el altar del alma. Y ese altar no se mantiene con emoción, se mantiene con fuego santo que arde en lo secreto y transforma en lo visible. El problema de muchos creyentes maduros es que han aprendido a sostener su vida cristiana sobre la base de su experiencia, de su reputación, de su trayectoria. Y aunque eso puede sostenerte ante los hombres, no te sostiene ante el Espíritu, porque Él no se mueve por tu currículum espiritual, sino por tu hambre presente. No importa cuánto hiciste, importa cuánto ardes hoy, cuánto clamas hoy, cuánto lloras hoy. Y si tú puedes reconocer que hay una sequía, que ya no lloras como antes, que ya no sientes como antes, que tu corazón se endureció por el peso de los años, las decepciones o las batallas, entonces estás en el lugar perfecto para recibir aceite nuevo. Porque Dios no unge a los que se sienten completos, Él unge a los que se saben vacíos, a los que dicen: Señor, tengo años sirviendo, pero necesito ser renovado. Tengo trayectoria, pero necesito quebranto. Tengo historia, pero necesito fuego fresco. Recuerda que el aceite en la Biblia era símbolo de consagración. Era lo que separaba a alguien para un propósito divino. No era un adorno, no era algo opcional. Era una señal visible de que ese hombre o mujer había sido apartado por Dios. Pero en la vida espiritual, esa señal no se lleva en la frente, se lleva en el carácter.
en la manera en que respondes al quebranto, en cómo tratas a otros cuando estás siendo procesado, en cuánto confías cuando todo está oscuro. Porque la verdadera unción no se ve cuando todo va bien, se ve cuando todo se tambalea y aún así sigues de pie buscando a Dios con más fuerza que nunca. Y ahí es donde muchos se rinden, porque quieren ser usados sin ser procesados. Quieren ser llenos sin ser vaciados. Quieren cargar aceite sin pasar por la prensa. Pero el Espíritu no unge atajos. Él unge procesos. Y cada vez que permites que te quiebre, que te limpie, que te sacuda, estás diciendo, vale la pena, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero no permitas que viva sin tu unción. Esa oración lo cambia todo, porque Dios no se resiste ante un corazón que lo busca así. No puede ignorar un clamor que nace desde la rendición. No puede dejar sin respuesta a quien dice, no quiero luces, no quiero fama, no quiero reconocimiento, quiero tu aceite, quiero tu fuego, quiero tu voz. Y ese deseo, ese anhelo, ese gemido espiritual es el punto donde el cielo se abre, donde el Espíritu comienza a fluir, donde el aceite comienza a llenar cada parte de tu alma. No de golpe, sino de forma profunda, constante, real, porque no es una emoción de culto, es una transformación diaria, es una renovación progresiva, es una marca invisible que cambia tu forma de hablar, de pensar, de servir, de amar. Y si llegaste hasta aquí sintiendo que no eres digno, que ya no puedes más, que has fallado mucho, que te alejaste, que el peso del ministerio te superó, escucha esto. Dios no ha cambiado de opinión sobre ti. El llamado sigue intacto. Su deseo de ungirte no ha menguado, pero Él está esperando que te vacíes, que te detengas, que sueltes el control, que vuelvas al lugar donde todo comenzó, que recuerdes lo que sentías cuando solo querías su presencia, cuando no te importaba quién te veía, cuando su voz era suficiente. Ese es el punto de retorno, esa es la puerta que hoy se abre, no para los fuertes, sino para los rendidos, no para los sabios, sino para los quebrantados, no para los visibles, sino para los escondidos. ¿Estás dispuesto a entrar? ¿Estás dispuesto a volver a ese altar secreto y decir, Señor, aquí estoy, sin máscaras, sin argumentos, sin excusas? Solo quiero tu aceite, solo quiero tu fuego, solo quiero tu presencia. Si esa es tu decisión, entonces prepárate. Porque el Espíritu Santo no ignora un corazón que clama así. Él no pasa de largo ante un alma que se arrodilla con hambre verdadera. Y es ahí, justo ahí, donde comienza la verdadera transformación. Ahí es donde se enciende el fuego otra vez. Ahí es donde el aceite empieza a correr. Ahí es donde ya no serás el mismo nunca más. Amado hermano, es aquí donde muchos se detienen. Llegan al umbral de la búsqueda profunda, sienten el clamor nacer en su alma, comienzan a dejarse quebrantar, pero luego el ruido de la rutina vuelve. Las distracciones retoman el control, las responsabilidades, el cansancio, las decepciones. Apagan el fuego antes de que el aceite alcance su punto más puro. Y es por eso que tantos creyentes maduros viven una vida intermitente. Se encienden un tiempo y luego vuelven a apagarse. Tienen chispazos de fuego, pero no una llama constante. Y la razón es sencilla. No han decidido morir a todo lo demás para vivir solo para el Espíritu. Porque buscar la unción no es un acto esporádico, es una manera de vivir, es una forma de caminar con Dios donde cada decisión pasa por el filtro de su presencia, donde no te mueves si Él no guía, donde no hablas si Él no te inspira, donde no ministras si primero no has sido ministrado en lo secreto. Ese tipo de vida no se construye con buena voluntad, se construye con disciplina espiritual, con un compromiso férreo que dice,
Aunque hoy no sienta nada, igual voy a mi lugar secreto. Aunque no haya emoción, voy a doblar rodillas. Aunque el cielo parezca callado, igual voy a abrir mi Biblia. Porque ahí es donde el aceite se forma, en el terreno de la constancia, en el altar del día a día, no en los grandes eventos, no en los momentos públicos, sino en lo privado, ahí donde nadie ve, donde nadie aplaude, donde nadie valida lo que haces. Es ahí donde se llena la vasija. Es ahí donde Dios ve si realmente lo deseas a Él o solo deseas lo que Él puede darte. Y si el Espíritu ve en ti un corazón que no lo busca por beneficios, sino por comunión, entonces el aceite empezará a descender como lluvia fresca sobre tierra seca. Pero tienes que sostener esa búsqueda, tienes que decidir que no volverás atrás, que no te conformarás con la apariencia de espiritualidad, que no vivirás del recuerdo de una vieja visitación, que no te alimentarás más del testimonio ajeno, que no dependerás del fuego de otros, que vas a cavar tu propio pozo, que vas a llevar tu propia carga de leña al altar, porque ese es el camino del hombre y la mujer ungidos. Viven encendidos no por lo que reciben en los cultos, sino por lo que cultivan a solas con Dios. Y eso requiere valentía, requiere ir contra la corriente de una generación que lo quiere todo rápido, fácil, sin esfuerzo. Requiere decirle no al entretenimiento que roba horas de oración. Requiere decirle no a la comparación que consume la identidad espiritual. Requiere decirle no a la ansiedad que quiere apurar procesos que solo Dios puede acelerar. En resumen, requiere morir a tu voluntad, a tus planes, a tus ritmos, a tu orgullo. Y eso, amado hermano, es lo que más cuesta, porque hay algo en nosotros que quiere tener el control, que quiere proteger su imagen, que quiere mantener cierta estabilidad, pero el aceite verdadero se derrama sobre los que se dejan romper. ¿Recuerdas a María, la hermana de Lázaro, cuando derramó el perfume sobre los pies de Jesús? Ese perfume era costoso, era una herencia, representaba seguridad financiera, representaba valor personal, pero ella lo rompió todo, sin reservas, sin miedo, sin cálculo. ¿Por qué? Porque entendía que no hay mayor riqueza que rendirlo todo ante el Maestro. Porque sabía que su vida solo tendría sentido si era vaciada a los pies de aquel que puede llenar de verdad. Esa imagen es una lección poderosa para nosotros. La unción verdadera se libera cuando rompes tu reserva, cuando decides no guardarte nada, cuando dices: Señor, si algo tengo de valor, es para ti. Si algo soy, que sea para ti. Si algo me queda, lo pongo a tus pies. Y eso es lo que hoy el Espíritu busca. Hombres y mujeres como María, que no se reservan, que no se aferran a nada, que no temen ser criticados por su adoración. Porque mientras los religiosos la juzgaban, Jesús la defendía. Mientras los discípulos pensaban que era exagerada, Jesús dijo: ha hecho lo que podía. ¿Te das cuenta? La unción verdadera no es lógica para los hombres, pero es preciosa para Dios. Y Él honra a los que no se detienen por la mirada de otros, a los que se derraman, a los que se exponen, a los que lo dan todo, aunque no les quede nada. Amado hermano, este es el tiempo. No esperes más. No esperes a estar al borde del colapso para reaccionar. No esperes a que la sequía te consuma. No esperes a que todo se derrumbe. Hoy es el día de romper tu frasco. Hoy es el día de rendir tu orgullo. Hoy es el día de dejar de calcular y empezar a clamar. Hoy es el día de decir: aunque me cueste, aunque me duela, aunque tenga que soltarlo todo, quiero tu unción, Espíritu Santo. No quiero vivir un día más vacío. No quiero predicar sin ser quebrantado. No quiero orar sin lágrimas. No quiero ministrar sin dirección. No quiero aparentar estar lleno cuando en realidad estoy seco. Rómpeme. Límpiame, lléname, úsame,
Porque si oras así, si clamas así, si te entregas así, el aceite comenzará a fluir y no solo te llenará a ti, empezará a tocar a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu iglesia. Porque la unción no es solo para ti, es para que a través de ti otros sean tocados, restaurados, levantados. Pero primero tienes que dejar que el Espíritu haga su obra en ti. Y si tú estás dispuesto, entonces prepárate, porque lo mejor está por comenzar. Y lo que comienza cuando decides buscar la unción de verdad, amado hermano, no es solo una transformación espiritual, sino un cambio de perspectiva sobre toda tu vida. Dejas de moverte por obligación y empiezas a caminar por convicción. Dejas de hablar por costumbre y empiezas a ministrar desde la compasión. Dejas de ver el servicio como un deber y lo abrazas como un fuego que no puedes contener. Porque cuando el Espíritu Santo te llena con su aceite, no solo te unge para hacer, te unge para ser una extensión del carácter de Cristo, para ser un reflejo de su humildad, su pureza, su poder, su compasión, su verdad. Y eso no se puede fingir. Puedes aprender el lenguaje, puedes imitar los gestos, puedes repetir las palabras, pero el peso de la unción es algo que o lo tienes o no lo tienes. Y los que lo tienen no lo obtuvieron por accidente. Lo buscaron, lo desearon, lo lloraron, lo cultivaron, lo protegieron. Porque una vez que sientes lo que es caminar ungido por el Espíritu, ya no puedes vivir igual. Ya no puedes volver atrás. Ya no te satisface la religión vacía. Ya no te basta con un Dios te bendiga. Necesitas fuego. Necesitas dirección. Necesitas sentir su susurro cuando nadie te está mirando. Y el Espíritu Santo responde a esa necesidad. Él no se esconde del que lo busca con sinceridad. Él no ignora al que lo persigue con pasión. Él no rechaza al que lo necesita de verdad. Por eso, si tú te encuentras en una etapa donde todo te pesa, donde el corazón se te ha endurecido por las heridas, por el desgaste, por la rutina, hoy es el momento de volver. Hoy es el momento de soltar la carga, de cerrar la puerta de tu cuarto, de levantar las manos sin palabras y simplemente decirle: no quiero seguir así, lléname, renuévame, úngeme otra vez. Porque Él no solo quiere llenarte para que te sientas bien, quiere equiparte para lo que viene, quiere darte dirección para la próxima etapa, quiere limpiarte de cosas que acumulaste sin darte cuenta, quiere restaurar tu sensibilidad espiritual, quiere enseñarte a escucharlo de nuevo, a depender de Él, como al principio, a confiar más en su voz que en tu lógica, a ser guiado, no solo informado. La unción no se limita a una función, amado hermano. No es solo para cuando predicas, cantas o ministras. La unción te capacita para ser padre, madre, líder, servidor, consejero, intercesor, trabajador. Cada área de tu vida necesita ese aceite, porque cuando el Espíritu te unge, transforma tu carácter, te hace más sensible, más sabio, más paciente, más firme, y eso afecta tu matrimonio, tu familia, tus decisiones, tus batallas internas. ¿Puedes imaginar cómo sería tu vida si caminaras cada día con aceite fresco? Si te levantaras en la mañana con dirección clara. Si enfrentaras las luchas internas con paz y poder. Si cada palabra que sale de tu boca estuviera impregnada del fuego del cielo. Si tu sola presencia llevara sanidad, esperanza, convicción. No porque tú eres especial, sino porque el Espíritu vive y fluye en ti. Esa es la vida que Dios diseñó para nosotros. No una vida religiosa, sino una vida ungida. No una vida de apariencia, sino una vida encendida. Y para vivir así, necesitas hacer del Espíritu Santo tu prioridad. Tu primer pensamiento en el día.
tu consejero en cada decisión, tu refugio en cada tormenta, tu guía en cada paso. Y esa intimidad se construye a diario. No es por accidente, es por hambre, es por decisión, es por consistencia, es por decirle: no me muevo si tú no vas conmigo, no quiero nada si tú no estás, prefiero perderlo todo antes que perder tu unción. Ese es el lenguaje del corazón ungido, ese es el clamor que rompe los cielos, esa es la clase de entrega que activa la gloria. Porque el Espíritu Santo no unge multitudes, unge individuos, corazones específicos, vasos dispuestos, almas rotas, espíritus rendidos. Y si tú estás dispuesto a ser uno de ellos, entonces no te detengas ahora. No permitas que lo que comenzó como fuego termine en tibieza. No dejes que esta búsqueda se apague con la distracción. No pierdas lo que Dios está desatando sobre ti. Hazlo parte de tu estilo de vida, no una temporada, no una moda, no una respuesta emocional a un mensaje. Hazlo tu normalidad. Haz del aceite tu prioridad. Haz del Espíritu tu compañero constante y verás cómo todo en tu vida empieza a alinearse. Cómo el temor desaparece, cómo el amor aumenta, cómo la claridad regresa, cómo la autoridad espiritual se activa, no porque eres perfecto, sino porque estás lleno, y en esa llenura descubrirás que nada se compara con vivir ungido, que no hay éxito que valga la pena si no lleva aceite, que no hay victoria real sin dirección divina, que no hay propósito verdadero sin el fuego del Espíritu. Este es tu momento, este es tu altar, este es tu llamado. Decide cargar aceite, cueste lo que cueste, porque el precio puede ser alto, pero el peso de la gloria lo vale todo. 4. Cuando la unción no es una emoción, sino una autoridad, amado hermano, ha llegado el momento de abrir los ojos a una realidad que muchos han olvidado. La unción del Espíritu Santo no es un sentimiento pasajero ni una emoción que se enciende los domingos y se apaga el lunes. La verdadera unción no es euforia, es autoridad, no es piel erizada, es corazón encendido, no es espectáculo, es gobierno espiritual. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando entiendes que el Espíritu te unge no para hacerte sentir bien, sino para posicionarte en medio de una guerra invisible, entonces ya no vives por sensaciones, sino por propósito. Uno de los errores más comunes que hemos arrastrado durante años en el cuerpo de Cristo es creer que estar ungido significa sentir algo especial en un culto. Y sí, hay momentos donde el Espíritu nos toca con ternura, donde sentimos su abrazo, su gozo, su fuego, pero eso no es todo. De hecho, no es lo más importante, porque la unción no se mide por lo que sientes, sino por lo que portas. La pregunta no es si sentiste algo, sino si después de ese culto tu carácter cambió, tu carne fue crucificada, tu decisión se afirmó, tu fe se fortaleció. Veamos a Jesús, el ungido por excelencia. En Lucas 4:18, él mismo lo declara: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pero mira para qué lo ungió: para dar buenas nuevas, para sanar, para libertar, para proclamar, para restaurar. La unción que estaba sobre Jesús no era para quedarse en una experiencia interna, era para transformar realidades externas. Era para romper yugos, para traer libertad, para confrontar sistemas religiosos vacíos, para establecer el reino del cielo en la tierra. Era autoridad en acción. Y eso es exactamente lo que el Espíritu quiere hacer contigo. No ungirte para que digas qué bonito se sintió, sino para que camines con una convicción que cambie ambientes, para que tu sola presencia incomode al infierno, para que cuando ores las cadenas se rompan, para que cuando hables la gente no escuche solo tus palabras, sino que sientan a Dios hablando a través de ti. Eso es unción, no es volumen,
es peso, no es performance, es impacto. Pero para que esa unción opere en ti con autoridad, primero debe operar en ti con profundidad, porque Dios no unge máscaras, unge verdades, no unge personajes, unge corazones, no unge show, unge sacrificio. Si no estás dispuesto a morir a ti mismo, la unción no podrá fluir como debería, porque el Espíritu no comparte su gloria con tu ego. Él no unge a los que quieren brillar, Él unge a los que están dispuestos a desaparecer para que solo Cristo sea visto. Y aquí es donde entra el verdadero filtro espiritual. Muchos quieren cargar aceite, pero pocos están dispuestos a vivir bajo el peso que ese aceite implica, porque la unción trae guerra, despierta al enemigo, sacude ambientes, desmantela estructuras, cuestiona modelos muertos, y cuando eso empieza a suceder, vendrán críticas, vendrá oposición, vendrán pruebas, y si no tienes el carácter formado, te derrumbas. Por eso la unción viene después del quebranto, después del fuego, después del desierto. Mira el caso de Moisés. Antes de ser enviado con autoridad para liberar a Israel, pasó 40 años en el anonimato, en el desierto, cuidando ovejas ajenas, siendo formado, siendo purgado de su fuerza humana. Y cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente, no lo llama porque sabía hablar bien, sino porque ya estaba vacío de sí mismo, porque ya no tenía nada que defender, porque estaba listo para ser un instrumento, no un protagonista. Y fue entonces cuando Dios le dijo: «Ve, y yo estaré contigo». Eso es unción. Presencia respaldando obediencia. Amado hermano, ¿quieres cargar esa clase de autoridad? ¿Quieres que tu vida cargue una unción que transforme tu entorno, tu familia, tu iglesia, tu ciudad? Entonces, prepárate para morir a todo lo que te hace fuerte fuera de Cristo. Prepárate para perder fama, para soltar tus propios planes, para entregar tus propias ideas, porque la unción no cae sobre el orgullo, cae sobre el altar del sacrificio. Y no te confundas, autoridad espiritual no es gritar más fuerte, no es impresionar, no es tener títulos o seguidores. Autoridad es saber quién te respalda en lo invisible. Autoridad es hablar desde el lugar secreto, es declarar lo que el Espíritu dijo, no lo que tú inventaste. Es reprender demonios no porque lo viste en otros, sino porque estás lleno del poder del cielo. Es entrar a una habitación y que el ambiente cambie, no por ti, sino por quien va contigo. Esa es la autoridad que transforma, la que nace de la presencia, no de la plataforma, la que se gesta en lo secreto, no en el escenario. Y es esa autoridad la que Dios quiere derramar sobre ti, pero no lo hará hasta que estés listo para usarla con temor y temblor. Hasta que no busques que te aplaudan, sino que Él sea glorificado. Hasta que no quieras tocar emociones, sino espíritus. Hasta que no prediques para agradar, sino para confrontar. Hasta que no ministres para llenar un programa, sino para vaciar el infierno. La unción que Dios quiere derramar sobre ti no es una emoción dominguera, es una señal de gobierno espiritual, una muestra de que tú has sido apartado, empoderado y enviado, no para hablar bonito, sino para romper yugos, no para ser popular, sino para ser fiel, no para construir imperios personales, sino para expandir el reino de los cielos. Y si tú estás dispuesto, entonces el Espíritu te llenará, no con gotas, sino con ríos, no con chispas, sino con fuego, no con momentos, sino con permanencia. Pero tienes que vaciarte, tienes que rendirte, tienes que decidir: ya no quiero solo emociones, quiero autoridad, ya no quiero solo momentos bonitos, quiero vivir encendido. Ya no quiero una vida cómoda, quiero una vida con propósito eterno. Y ese deseo, ese clamor, esa rendición es lo que activa el cielo. Porque cuando Dios encuentra a alguien que no lo busca por fama,
sino por fuego. Entonces el aceite no para de fluir. Entonces la autoridad se establece, entonces el infierno retrocede, entonces el reino avanza y todo empieza contigo, con tu decisión, con tu búsqueda, con tu altar, con tu quebranto. Porque cuando el Espíritu te unge con autoridad, hermano amado, no solo te equipa para enfrentar demonios externos, también te fortalece para vencer los internos. La verdadera unción no solo expulsa espíritus en otros, primero te limpia a ti por dentro. Y esa es una dimensión que muy pocos entienden, porque muchos anhelan operar en poder, pero no han permitido que ese poder los purifique primero. Quieren hablar con fuego, pero no dejar que ese fuego consuma lo que hay oculto. Quieren ministrar a las masas, pero no quieren enfrentarse a los rincones oscuros de su alma. Pero Dios no unge lo que se esconde. Dios unge lo que se expone. Dios no respalda el maquillaje espiritual, respalda la verdad. Por eso, cuando tú te rindes y dejas que el Espíritu te quebrante, te confronte, te moldee, entonces sí estás listo para cargar autoridad. Porque ya no se trata de ti, ya no necesitas impresionar, ya no buscas validación humana, solo quieres obedecer. Solo quieres fluir en lo que el cielo te está pidiendo que hagas. Ese fue el secreto de hombres como Pedro, aquel pescador inseguro, impulsivo, que negó al Maestro en su momento más crucial, pero que después del fuego del Espíritu Santo en Pentecostés, se levantó como un hombre lleno de una autoridad tan profunda que con una sola predicación 3,000 almas se volvieron a Cristo. ¿Qué cambió? El Pedro emocional fue transformado en el Pedro ungido. El Pedro de la carne fue reemplazado por un Pedro lleno del Espíritu, y desde ese día, cada paso que dio fue bajo un manto de poder que el mismo infierno no pudo detener. Pero ese poder no fue barato, vino después de la humillación, vino después de la restauración personal, vino después de que Pedro lloró amargamente por haber fallado. ¿Te das cuenta? La unción verdadera brota desde las grietas del alma, brota cuando reconoces tu necesidad. Cuando dejas de actuar como si todo estuviera bien y te postras con el corazón desnudo ante Dios. Y es en ese lugar de vulnerabilidad donde la autoridad espiritual nace, donde el cielo decide, ahora sí, este vaso está listo para cargar mi gloria. Y una vez que caminas con esa unción, ya no puedes tolerar la religiosidad sin poder, ya no soportas ver púlpitos sin fuego, ya no te conformas con mensajes sin transformación, porque has probado lo real. Porque sabes lo que es orar y que el ambiente cambie, porque has sentido el temblor santo de su presencia habitando dentro de ti. Y no vas a volver atrás, no vas a conformarte con menos. Pero atención, la unción también atrae resistencia. Cuando portas autoridad espiritual, prepárate para la guerra, prepárate para la oposición, prepárate para la crítica, porque no todos van a entender lo que llevas, no todos van a celebrar tu avance, no todos van a soportar tu fuego. Algunos se sentirán confrontados solo con verte, otros se levantarán con mentiras, con celos, con ataques sutiles. ¿Por qué? Porque la unción incomoda. La unción revela, la unción pone en evidencia lo que está muerto, lo que está seco, lo que está falso. Y si tú no tienes convicción clara, si no estás afirmado en tu identidad, podrías retroceder, podrías dejarte intimidar. Por eso, junto con la unción, el Espíritu también quiere llenarte de carácter, de firmeza, de discernimiento, de mansedumbre y de valentía. Porque autoridad sin carácter es un peligro. Unción sin humildad es un arma que puede destruirte a ti mismo. Por eso, Dios unge a los que saben guardar el corazón, a los que no usan su autoridad para dominar, sino para servir,
a los que entienden que no están por encima de nadie, pero que sí están bajo el peso de una responsabilidad eterna. Esa autoridad, amado hermano, no se delega en una ceremonia, no se activa por aplausos, no se hereda por apellido, se conquista en el altar, se sostiene en el quebranto, se refina en el silencio, y tú puedes caminar en ella si estás dispuesto a pagar el precio, si decides vivir sin doblez, si eliges ser uno con el Espíritu, aunque eso implique ser malentendido por los hombres. Porque el que agrada a Dios inevitablemente incomodará a los que aman más la estructura que la presencia. Pero no te preocupes, Jesús ya lo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Mateo 5:11. Esa es la evidencia de que el aceite que portas no es de este mundo, que la unción que llevas no viene de fórmulas, sino del cielo. Y esa unción es la que te da autoridad para abrir puertas, para cerrar ciclos, para desatar promesas, para romper yugos. Entonces, no la tomes a la ligera, cuídala, protégela, no la negocies por un aplauso. No la contamines por una alianza carnal, no la uses para promocionarte, porque lo que Dios te dio es santo, es sagrado, es fuego, y ese fuego no puede apagarse, no debe apagarse, al contrario, debe aumentar, debe crecer, debe arder tanto dentro de ti que no puedas quedarte callado, que no puedas seguir viviendo como antes, que cada palabra que digas lleve peso eterno, que cada acción que hagas esté llena del respaldo del cielo. Y si tú decides caminar así, entonces nada te detendrá. Porque donde hay unción, hay fruto. Donde hay unción, hay revelación. Donde hay unción, hay dirección. Donde hay unción, hay libertad. Porque el Espíritu del Señor no solo te unge para que sientas, te unge para que impactes, para que gobiernes en lo espiritual, para que abras camino donde otros no se atreven, para que seas una antorcha en medio de la oscuridad. Y eso, hermano amado, está disponible para ti, hoy, aquí, si lo deseas, si lo anhelas, si lo clamas, si lo honras. Porque esta unción que Dios está dispuesto a derramar sobre tu vida no se limita a un momento de impacto, ni a un acto de ministración pública. Es una unción que transforma tu forma de pensar, de discernir, de enfrentar la vida misma. La autoridad que viene con el aceite no es solo para orar fuerte en el púlpito, sino para caminar firme en medio de un mundo torcido. Es para resistir cuando todos caen. Es para hablar verdad cuando otros callan. Es para seguir obedeciendo aunque el precio sea alto. Y eso solo puede sostenerse si lo que portas no es emocionalismo, sino la verdadera presencia del Espíritu de Dios gobernando en ti. Y es ahí donde muchos confunden el fuego con el ruido, el espíritu con la euforia, la emoción con el fruto. Pero la unción verdadera se manifiesta cuando en medio de la prueba más dura, tú no huyes, tú no vendes tu llamado, tú no pierdes tu paz, tú no negocias tus convicciones. Porque la autoridad no se demuestra con gritos, sino con firmeza. No se revela solo con palabras poderosas, sino con vidas transformadas. No se valida por lo que dices, sino por lo que provocas espiritualmente a tu alrededor. Cuando un hombre o una mujer están verdaderamente ungidos, el infierno lo sabe, lo siente, no porque sean perfectos, sino porque están llenos de verdad, llenos de fuego, llenos de palabra, llenos de discernimiento y, lo más importante, llenos de obediencia. Porque la autoridad que fluye a través del Espíritu solo reposa sobre corazones que se han rendido por completo. Es el caso de Esteban, el primer mártir cristiano. La Biblia dice que era lleno de gracia y de poder. Hechos 6:8, y que hacía grandes señales entre el pueblo.
Pero también dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Hechos 6:10. ¿Notas eso? Su autoridad no estaba en una estrategia, ni en una escuela, ni en una retórica ensayada. Estaba en el espíritu que lo llenaba, en la vida que llevaba, en la convicción que portaba. Y esa unción era tan real, tan notoria, que sus enemigos se enfurecieron, no por lo que hacía, sino por lo que cargaba, porque la unción molesta al que vive en apariencia, irrita al que no quiere ser transformado. Y Esteban, aún en su muerte, reflejaba esa autoridad. Mientras lo apedreaban, levantó sus ojos al cielo, vio la gloria de Dios y declaró con una paz sobrenatural: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Te das cuenta? Esa es la autoridad que solo se recibe en el altar del quebranto. Esa es la unción que no se puede actuar. Esa es la llenura que solo se obtiene cuando has vivido de rodillas, cuando tu vida entera es una ofrenda, cuando no hay espacio para orgullo ni para la carne. Y esa es la autoridad que el Espíritu Santo quiere darte a ti. Pero tienes que entender que no es automática. No viene por contagio, no se transfiere con una mano en la cabeza, viene por rendición, viene por muerte al yo, viene por constancia en la búsqueda, viene cuando decides hacer del Espíritu tu fuente continua, tu compañero inseparable, tu prioridad absoluta, y cuando eso ocurre todo cambia, tu casa lo nota, tu alma lo refleja, tu boca lo revela. Ya no hablas lo que se te ocurre, hablas lo que el Espíritu te susurra. Ya no oras para cumplir, oras para permanecer. Ya no te mueves por emociones, te mueves por dirección. Y en esa dimensión comienzas a vivir lo que antes solo leías en la Biblia. Comienzas a caminar con una paz que sobrepasa todo entendimiento, con una sabiduría que no viene de libros, con una autoridad que no nace del cargo, sino de la intimidad con el Espíritu Santo. Y es por eso que debes proteger esa unción como lo más valioso que tienes. No permitas que el orgullo te la robe. No dejes que el ruido de las redes sociales la contamine. No vendas tu aceite por oportunidades que no vienen de Dios. No compartas tu altar con gente que no valora lo sagrado. No entregues tu autoridad espiritual a cambio de visibilidad, porque lo que el cielo ha depositado sobre ti es santo y requiere santidad, vigilancia, temor reverente y humildad para mantenerse. ¿Quieres saber si estás caminando en verdadera unción? No te preguntes cuánto te aplauden, pregúntate cuánto te quebrantas. No te midas por cuántos te siguen, sino por cuánto estás dispuesto a seguir al Espíritu, aun cuando nadie más lo haga. No evalúes tu impacto por los números, sino por los frutos, porque la autoridad ungida siempre deja huellas eternas, siempre transforma vidas, siempre apunta a Cristo, no a ti. Y si hay algo que esta generación necesita con urgencia, no son más celebridades cristianas, no son más eventos con luces, no son más discursos motivacionales disfrazados de prédica. Esta generación necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu, ungidos en lo secreto, forjados en el desierto, quebrantados en lo íntimo, silenciosos ante los hombres, pero temidos por el infierno. Líderes que no necesitan títulos para tener autoridad, creyentes que no necesitan reconocimiento para caminar en fuego, gente común pero con aceite fresco. Y tú puedes ser parte de esa generación si eliges buscarlo con todo tu corazón, si decides romper con todo lo que te ha drenado. Si sueltas la comodidad, el orgullo, la vanidad y vuelves a clamar con hambre, con lágrimas, con sinceridad. El Espíritu Santo está dispuesto, Él está buscando vasos, Él quiere llenar, ungir, marcar, pero solo a quienes estén dispuestos a cargar su gloria con temor y temblor.
porque cuando la unción del Espíritu Santo verdaderamente se establece en la vida de un creyente, no hay circunstancia que lo derribe sin antes haberle formado. Dios no unge para el aplauso, unge para la batalla. No unge para el confort, unge para la misión. Y esa unción te transforma en un agente del cielo en la tierra, en alguien que camina con autoridad no prestada, sino nacida del altar. Ya no dependes de tu pasado ni de tu entorno. Dependes del Espíritu que reposa sobre ti. Eso fue lo que ocurrió con el apóstol Pablo, un hombre que antes de ser un embajador del Evangelio, fue perseguidor, fue enemigo de Cristo, fue ciego espiritual. Pero cuando el Espíritu lo tumbó en el camino a Damasco, no solo lo quebró, lo llamó, lo formó, lo llenó. Y desde ese momento, Pablo comenzó a operar en una autoridad tan sobrenatural que ni las cárceles, ni las amenazas, ni los azotes pudieron apagar el aceite que portaba. ¿Sabes por qué? Porque su autoridad no estaba basada en él mismo, sino en aquel que lo había enviado. Era un hombre muerto a sí mismo, una vasija rota, pero llena. Un siervo irrelevante para los hombres, pero imprescindible en el plan de Dios. Y esa es la meta, amado hermano, que tú también camines con esa autoridad limpia, con ese fuego interno que no depende de cómo amaneciste, ni de si las cosas van bien, ni de si te invitaron o te ignoraron. Una autoridad que no fluctúa con tus emociones, sino que se afirma en tu relación con el Espíritu. Y eso requiere madurez, porque un corazón inmaduro no sabrá qué hacer con el poder que Dios le entrega. Lo usará para sí mismo, lo convertirá en orgullo y terminará perdiendo lo que nunca entendió. Pero tú no estás siendo confrontado hoy para caer en culpa, sino para crecer en responsabilidad. El Espíritu te está hablando porque quiere que avances, que subas de nivel, que vivas por encima del promedio, que dejes de conformarte con ser parte del sistema religioso y te conviertas en un canal del cielo. No para ser admirado, sino para ser efectivo. No para ser grande, sino para ser obediente. No para buscar resultados humanos, sino frutos eternos. Y esa clase de vida no se alcanza desde la comodidad, se alcanza desde la entrega, se alcanza desde la renuncia, se alcanza cuando decides morir al personaje, al nombre, a las apariencias, y volver a ser simplemente un siervo, simplemente un vaso, simplemente un hijo, porque el que más aceite carga es el que más tiempo pasa en el altar. El que más autoridad tiene es el que más ha sido quebrado. El que más poder manifiesta es el que más horas ha pasado llorando delante de Dios, en silencio, sin testigos, sin cámaras, sin micrófono. Y cuando vives así, hermano amado, empiezas a ver cómo tu entorno cambia. No porque tú eres fuerte, sino porque el Espíritu se mueve contigo. Empiezas a hablar y las personas sienten convicción. Empiezas a orar y la atmósfera se limpia. Empiezas a ministrar y las cargas caen. No por ti, sino por el aceite. No por tu voz, sino por su fuego. Y esa es la mayor recompensa, ver cómo vidas son restauradas, familias son sanadas, cadenas se rompen. No por técnicas, sino por presencia. No por carisma, sino por unción. No por emoción, sino por verdad. Pero hay algo más profundo que sucede cuando portas autoridad espiritual. Tú mismo eres sostenido en medio de tus propias batallas. Porque la unción no te hace inmune al dolor, pero sí te da poder para resistirlo. No te evita el desierto, pero te da dirección para atravesarlo. No te libra del rechazo, pero te recuerda que estás aprobado por Dios. La unción no es un escudo contra la vida, es la fuerza para vivirla con propósito, con fe, con carácter. Y si en este momento sientes que el fuego ha menguado, que el aceite se ha secado, que la voz del Espíritu se ha vuelto lejana, no te resignes,
No digas, ya no hay vuelta atrás. No creas la mentira de que es tarde para volver a ser lleno. El mismo Dios que ungió a David en medio de sus hermanos, el mismo que restauró a Pedro después de su traición, el mismo que llenó a Pablo tras una vida de persecución, es el mismo que hoy te llama. Es el mismo que te está diciendo, vuelve al altar, vuelve a buscarme, vuelve a rendirte. Yo no he terminado contigo. Y si decides hacerlo, si hoy eliges volver con hambre, con lágrimas, con entrega, entonces prepárate. Porque la autoridad que Dios te quiere dar no es para un evento, es para una vida marcada por su voz, guiada por su espíritu, encendida por su fuego y sostenida por su presencia, aun cuando todo se tambalee. Esto no es una emoción pasajera, es un llamado a caminar en una dimensión que no muchos conocen, una dimensión donde no dependes de lo que tienes, sino de quién te llena, donde no buscas llenar agendas, sino corazones, donde no corres tras plataformas, sino que habitas en el lugar secreto. Y si tú estás dispuesto, entonces el Espíritu Santo te llenará como nunca antes, porque el aceite no ha dejado de fluir, solo está esperando corazones dispuestos. Amado hermano, hemos caminado juntos por un mensaje profundo, fuerte, que no pretende motivar momentáneamente, sino encender en ti una decisión que transforme tu vida espiritual de raíz, dejar de vivir desde la costumbre cristiana y empezar a vivir desde la unción real del Espíritu Santo, porque si hay algo que el enemigo teme, no es a un creyente activo, sino a uno ungido. No es a un cristiano que asiste, canta y sirve, sino a uno que carga autoridad, uno que ora y el cielo responde. Uno que camina y las tinieblas retroceden. Uno que no vive por las emociones, sino por la llenura, porque ese tipo de creyente no necesita una tarima para ejercer su propósito. En su trabajo, en su casa, en la calle, donde sea que vaya, el aceite fluye. Y ese eres tú, si decides buscar la unción con todo tu corazón. Pero aquí termina el autoengaño. Ya no podemos vivir como si el fuego de ayer nos alcanzara para hoy. Ya no podemos seguir aparentando tener lo que en secreto sabemos que hemos perdido. La sequía interna no se resuelve con actividades, sino con quebranto. No con más reuniones, sino con más rendición. No con más exposición, sino con más intimidad. Y si el Espíritu te ha hablado hoy, no es para que te sientas mal, es para que te levantes con una decisión irreversible. Dios está buscando vasos disponibles, corazones hambrientos. Almas que digan, prefiero ser reducido a nada, antes que vivir un día más sin el aceite de tu presencia. Porque esta generación está llena de formas, de estructuras, de sistemas, pero necesita contenido, necesita fuego, necesita espíritu. Y ese espíritu está disponible, no para unos pocos escogidos, sino para todo aquel que se vacía y se postra, para todo aquel que renuncia a las apariencias y vuelve a la esencia. ¿Dónde están esos hombres y mujeres que oraban en la madrugada sin que nadie los viera? ¿Dónde están los que lloraban con la Biblia abierta en su regazo sin saber cómo poner en palabras lo que sentían? ¿Dónde están los que antes de ministrar se postraban con temor santo, rogando no subir al altar sin el respaldo de Dios? ¿Dónde están los que temblaban al escuchar su voz, que se callaban en plena adoración porque el Espíritu estaba llenando todo? Hermano amado, si tú eres uno de ellos, si sientes que este mensaje fue un espejo para tu alma, entonces no te detengas, no digas, mañana comienzo, no digas, cuando tenga más tiempo, no digas, ya Dios sabe cómo estoy. Hoy es el día, hoy es la hora, hoy es la convocatoria del cielo sobre tu vida, porque hay una generación esperando por ti,
hijos que necesitan tu fuego, iglesias que necesitan tu autoridad, amigos que necesitan tu palabra, familias que serán tocadas por tu restauración. Pero primero, tú debes rendirte por completo. No a medias, no por temporadas, no por emoción, sino por decisión. Por eso, antes de cerrar este mensaje, quiero que lo hagamos con convicción, no como una simple frase en los comentarios, sino como un pacto que haces con tu propio espíritu, una promesa que activas desde lo más profundo de tu ser. Escribe en los comentarios esta frase: hoy mismo decido, en el nombre de Dios, volver a buscar la unción con todo mi corazón, sin excusas, sin reservas, sin miedo. No te imaginas lo que una declaración sincera puede activar en lo espiritual. No sabes a cuántos puede inspirar tu valentía. Porque a veces un testimonio escrito, leído por otro que está al borde de soltarlo todo, puede ser la chispa que encienda otro corazón. Y si este mensaje ha tocado tu vida, si el Espíritu te ha confrontado, si algo dentro de ti se ha removido, no te lo quedes. Compártelo con 3 personas. Tal vez un hermano en tu iglesia que ha perdido el fuego. Tal vez un amigo que aún sirve, pero ya no siente. Tal vez un familiar que un día fue quebrantado y hoy vive seco y confundido. Compártelo con propósito, porque ese clic, esa acción simple, puede rescatar a alguien del borde de la ruina espiritual. Además, suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano y activa la campanita. No para inflar números, sino porque aquí estamos comprometidos a subir mensajes como este, que no endulzan, pero sanan, que no entretienen, pero edifican, que no maquillan, pero transforman. Y antes de despedirnos, quiero dejarte con esta palabra viva, que es promesa para todo el que decide volver a la fuente, para todo el que se humilla, para todo el que clama con sinceridad. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Hermano, ahí está el secreto. Lo que hagas en lo secreto, lo que ores en lo secreto, lo que llores en lo secreto, el aceite que busques en lo secreto, será el que te sostendrá cuando todo lo demás falle. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.